continuamos con el capítulo número 9. Empezamos con el capítulo número 9, la búsqueda de una explicación científica de la energía del Reiki, por William Lee Rudd. Poco a poco la ciencia comienza a comprender algunos aspectos de las energías curativas. Para poder desarrollar una teoría científica sobre los efectos de Reiki, es necesario ocuparse de los campos magnéticos que produce todo ser viviente. El médico Dr. James Ohman describe este fascinante tema en un libro recientemente publicado llamado Energy Medicine: The Scientific Basis. Se sabe desde hace bastante tiempo que nuestro cuerpo es atravesado por una corriente eléctrica. Fluye a través de nuestro sistema nervioso y forma parte de las fuerzas de autocontrol de nuestro cuerpo. Cada órgano y cada tejido de nuestro cuerpo está comunicado con el sistema nervioso. Desde este sistema y partiendo del cerebro se emiten las señales que controlan todas las actividades corporales. También, dentro de las células y entre ellas circula corriente eléctrica. Muchas de ellas contienen incluso cristales líquidos. Estos cristales vivientes se alojan en las membranas celulares y en la mielina de los nervios y en otros lugares. Cuando se ejerce presión sobre los cristales, estos producen descargas piezoeléctricas. Por esta razón, los cristales líquidos del cuerpo generan constantemente corrientes eléctricas. Estas corrientes se relacionan a menudo con otras cosas. Esto significa que, al igual que ocurre con un láser, las frecuencias están al unísono con un cierto entorno. Tales vibraciones láser pueden propagarse dentro del cuerpo e irradiar hacia su alrededor. Esto hace recordar los posibles efectos curativos del sonido del tambor. Cuando la presión de un golpe de tambor actúa conjuntamente con el tejido corporal, se producen campos y corrientes eléctricas rítmicas que influyen en la energía de la actividad biológica de los tejidos. Amazing. Existe además otro sistema nervioso, el sistema perineural. Está compuesto por una capa de tejidos entrelazados que rodean el sistema nervioso. Han sido descritos por Robert O. Becker en una serie de artículos. Más de la mitad de las células cerebrales son células perineurales o gliales. Debe imaginarse el sistema perineural como un segundo sistema nervioso que trabaja con una corriente continua. Es dirigido por las células cerebrales y toma parte activa en todo proceso de curación. Si una parte del cuerpo se encuentra dañada, el sistema perineural genera un potencial eléctrico en ese lugar que advierte al cuerpo del daño. Repito, si una parte del cuerpo se encuentra dañada, el sistema perineural genera un potente potencial eléctrico en ese lugar, que advierte al cuerpo del daño. Voy a repetir una vez más. Si una parte del cuerpo se encuentra dañada, el sistema perineural genera un potencial eléctrico en ese lugar que advierte al cuerpo del daño. Con ayuda de este potencial eléctrico, el sistema perineural dirige las células hacia el lugar lastimado, como glóbulos blancos, fibroblastos o células móviles de la piel. El potencial eléctrico se modifica durante el proceso de curación. El sistema perineural es además muy sensible a los campos magnéticos exteriores. El sistema perineural es además muy sensible a los campos magnéticos exteriores. Cuando la corriente eléctrica fluye a través de un conductor, siempre aparece alrededor suyo un campo magnético. Repito, cuando la corriente eléctrica fluye a través de un conductor, siempre aparece alrededor suyo un campo magnético. Las corrientes eléctricas en el cuerpo humano producen campos magnéticos, denominados campos biomagnéticos. Penetran en el cuerpo y lo rodean. Se han podido mensurar
estos campos por medio de medidores biomagnéticos sensibles. El Dr. John Zimmerman, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, utilizó un así llamado SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, para medir los campos biomagnéticos de muchas partes del cuerpo, por ejemplo el cerebro, el corazón y distintos órganos. Estos resultados biomagnéticos nos ayudan a comprender las funciones del cuerpo y a diagnosticar las enfermedades. El más potente de los campos biomagnéticos se halla localizado en el corazón. Ha llegado a ser medido a una distancia de 4,5 metros. El cerebro y otros órganos están rodeados por sus propios campos biomagnéticos. Estos campos pulsan con distintas frecuencias y actúan en forma interrelacionada. Cuando un órgano está sano, tiene una frecuencia determinada. Si se enferma, esta frecuencia se modifica. Todos estos campos biomagnéticos conforman un gran campo biomagnético que rodea el cuerpo. Efectivamente, se corresponde con lo que denominamos aura. Por esta razón, aun cuando existen otros aspectos, el campo biomagnético es uno de los componentes principales del aura. La escucharon esa, ¿no? Por esta razón, aun cuando existen otros aspectos, el campo biomagnético es uno de los componentes principales del aura. Estos campos tienen a su vez influencia sobre otros campos que se encuentran en las proximidades, aún sobre otras personas. Este principio se denomina inducción. Significa que un campo magnético puede actuar sobre otro en la medida en que se produce cambios en el campo o modifique incluso la intensidad y la frecuencia de la corriente eléctrica que circula en su conductor. Es decir, el campo biomagnético de una persona puede actuar sobre otra y de esta manera influir sobre el bienestar general, así como sobre el funcionamiento de los órganos y los tejidos. ¡Wow! De este modo, se define el verdadero significado del concepto personalidad con gran magnetismo. Al mismo tiempo, es el fundamento científico del hecho que la persona puede producir un efecto terapéutico sobre la otra. Desde un punto de vista científico, la piel no representa el límite de una persona, sino que una personalidad se extiende hacia el entorno. ¡Holy! Desde un punto de vista científico, la piel no representa el límite de una persona, sino que su personalidad se extiende hacia el entorno. Sabemos por experiencia personal que esto es cierto, ya que cada uno de nosotros alguna vez ha sentido la presencia de otros. Esto está ahora probado e incluso explicado científicamente. También las manos están rodeadas de campos biomagnéticos. Se han medido los campos de los terapeutas durante los tratamientos y se comprobó que eran mucho más intensos que lo de las personas corrientes. Se utilizó un simple medidor magnético compuesto por dos bobinas de 80.000 vueltas cada una y se conectó a un amplificador. Las manos del terapeuta alcanzaron un valor de 0,002 gaussios, lo cual es 1000 veces más alto que cualquier otro campo que emite el cuerpo. El campo pulsó con diferentes frecuencias entre 0,3 y 30 Hz, oscilando mayormente entre 7 y 8 Hz. La fuerza curativa en las manos es producida, al menos en parte, por el sistema perineural. Este sistema rodea los nervios y ofrece un camino para la corriente continua. Las corrientes son moduladas por impulsos cerebrales, que a su vez son dirigidas por el tálamo. Las manos emiten posiblemente también otros tipos de energía, que tienen efectos terapéuticos. Hay ciertos indicios de que las manos de los terapeutas irradian rayos infrarrojos, microondas y otras variedades de fotones, a los que responden los sistemas biológicos. Si la persona está enferma, las frecuencias biomagnéticas de uno o varios órganos no se encuentran en la franja saludable. El científico Herbert Froehlich, quien descubrió muchas cosas interesantes sobre los campos biomagnéticos del cuerpo, lo describe del siguiente modo. Un componente formado por células, por ejemplo, el tejido o un órgano, dispone de frecuencias combinadas que regulan procesos importantes como por ejemplo la división celular.
Estas frecuencias de mando son por lo general muy estables. Si por algún motivo una célula modifica su frecuencia, las células vecinas emiten señales que restablecen la frecuencia correcta. Pero si son muchas las células que pierden su ritmo, entonces la fuerza de las vibraciones combinadas se va aflojando hasta que deja de estar estable. La pérdida de cohesión puede derivar en enfermedades o trastornos. Esta interpretación coincide con la idea metafísica, según la cual una enfermedad, antes de manifestarse corporalmente, comienza primero en el aura o en el campo biomagnético. Si algún terapeuta coloca sus manos en las proximidades de un órgano enfermo y comienza su trabajo, el campo biomagnético que procede de sus manos se volverá mucho más potente que el órgano enfermo. Además, la frecuencia del campo biomagnético de sus manos comienza a pulsar en la frecuencia exacta que necesita el órgano enfermo. Dado que el campo biomagnético del terapeuta es más potente que el del órgano enfermo. Las frecuencias sanas son inducidas hacia el campo del órgano enfermo. De esta manera se acomodan nuevamente en la franja de la salud. Esto tiene, a su vez, efectos sobre las corrientes eléctricas que actúan en las células y en el sistema nervioso dentro y fuera del órgano, así como también sobre el normal desarrollo del órgano. De esta manera se produce la cura. Se han realizado investigaciones sobre las frecuencias curativas para determinados tejidos corporales. Los nervios sanan con una frecuencia de 2 Hz, los huesos con alrededor de 7 Hz y los vasos capilares con alrededor de 15 Hz. Este procedimiento también es posible en la dirección inversa. Si un terapeuta sondea en busca de detectar trastornos en el campo biomagnético del paciente, me quedé pensando, perdón el silencio, pero ahí me quedé pensando por el tema de los hertz. Dicen, muy interesante esto, ¿no? Como terapeutas, para quienes están escuchando esto y ya son terapeutas de Reiki, me gustaría escuchar sus experiencias curando, en el tema de cuando curan los huesos, ¿no? Porque se siente distinto. Totalmente, es muy interesante esto, ¿no? El tema para las personas que ya manejan la energía, como uno siente la energía de cuando se repara un tejido, como dicen los vasos capilares, ¿no? Cuando hay una lastimadura, como reparamos las lastimaduras de una forma de que generamos la curación por medio del Reiki. Y es distinto, ¿no? Son todos, mecanismos distintos, se siente diferente. Si tienen algo para comentar y quieren dejar debajo de esto el comentario, bienvenido. Sigamos entonces. Repito este párrafo de vuelta para que volvamos a pensarlo, a repensarlo. Se han realizado investigaciones sobre las frecuencias curativas para determinados tejidos corporales. Los nervios sanan con una frecuencia de 2 Hz, los huesos con alrededor de 7 Hz y los vasos capilares con alrededor de 15 Hz. Este procedimiento también es posible en dirección inversa. Si un terapeuta sondea o busca detectar trastornos en el campo biomagnético del paciente. En este caso, el experto desplaza una o ambas manos colocando unos pocos centímetros por encima del cuerpo y se concentra en lo que siente en sus palmas. El campo del paciente modifica el de la mano del experto y este puede sentir ese cambio. De esta manera, el experto puede comprobar la existencia de trastornos en el campo biomagnético del paciente. Véase la técnica Biosen, es una técnica que aprendemos en el nivel 1. Una de las singularidades de Reiki radica en que la capacidad para practicarlo se consigue a través de una sintonización. Reiki tampoco debe ser guiado por la conciencia del terapeuta, sino que se guía por sí mismo, sin servirse para ello de la energía personal del terapeuta. Sabiendo esto, nos preguntamos entonces cómo funciona la sintonización en el tratamiento de Reiki. La sintonización podría despertar un aspecto innato en nosotros, que se mueve a un nivel de inteligencia superior en relación a la totalidad, el bienestar y la curación. Dado que esa inteligencia no es parte de nuestra conciencia, podría decirse que ella llega a nosotros desde una fuente supraconsciente.
Por otra parte, el hecho de que nuestra energía personal no sea absorbida muestra que la sintonización abre o activa una fuente energética que se diferencia de aquellas mediante las cuales cubrimos nuestras necesidades cotidianas de energía. Por esta razón, Reiki da sustento a la idea de que en nosotros reside un potencial oculto que muy pocas personas utilizan, pero que puede ser despertado. El supraconsciente dirige posiblemente la función del tálamo y del sistema nervioso perineural, de manera que se produce la energía de Reiki y es llevada al lugar dañado a través de las manos del terapeuta. La energía de Reiki es probablemente una mezcla especial de distintas variedades de energías, entre ellas la biomagnética. Ellas están condicionadas por el supraconsciente para transformarse en exactamente aquello que necesita la parte del cuerpo en donde están apoyadas las manos, para que de ese modo vuelva a comenzar el proceso de curación y también se lleve a buen término. Conociendo esto, es fácil imaginar que la curación podría ser aún más profunda y efectiva si estuviesen comprendidos en ellas aspectos más elevados del supraconsciente con el fin de vincular fuerzas y frecuencias energéticas especiales, de manera que la curación se produzca más rápidamente y en casos aún más complejos. Para ello se necesitan combinaciones especiales de amor, compasión, misericordia, por medio de las cuales el lugar dañado logra abandonar con mayor rapidez las viejas estructuras y recuperar la salud. Puede compararse esta situación con la de un mecánico experto, que gracias a la experiencia puede reparar incluso aquellos automóviles frente a los cuales otros mecánicos no tienen soluciones. Mientras tengamos una comprensión cada vez más amplia y nos curemos a nosotros mismos de manera profunda, seguirá despertándose más y más nuestro potencial de curación y nos pondrá en contacto con los aspectos más elevados supraconscientes. De este modo, seguiremos desarrollando capacidades cada vez mejores. Algo típico de los campos biomagnéticos es la rápida pérdida de la potencia a medida que crece la distancia con respecto a la fuente de energía. Las teorías arriba mencionadas explican el proceso de curación cuando el experto se encuentra cerca del paciente. Pero entonces, ¿cómo podría explicarse la curación a distancia cuando el paciente está ubicado quizás a varias millas de distancia o incluso cuando vive al otro lado del globo? Quizás sean ondas escalares las que hacen posible la curación a distancia. Si dos campos magnéticos tienen exactamente la misma frecuencia y están ubicados en una base opuesta, pueden anularse mutuamente. Repito, si dos campos magnéticos tienen exactamente la misma frecuencia y están ubicados en la fase opuesta, pueden anularse mutuamente. Como si fueran dos políticos iguales, digamos, con el mismo carisma. El efecto de los campos no se anula a causa de esto, ya que siguen existiendo los potenciales que crean lo que llamamos las ondas escalares. Ondas escalares. Estas ondas no actúan conjuntamente con los electrones, como sí ocurre con el caso de los campos magnéticos, sino que lo hacen con los núcleos atómicos. Ni una jaula de Faraday ni ninguna otra barrera las detiene y se multiplican a cualquier distancia sin perder su fuerza. Se sabe que pueden actuar incluso sobre tejidos biológicos y que pueden favorecer la curación. Es posible que sean estas ondas y no los campos magnéticos la principal fuente de los efectos curativos. Según el Dr. James Hochman, puede considerarse que los campos eléctricos y magnéticos producen un efecto en el organismo. Sin embargo, otros investigadores suponen que este efecto se debe en realidad a las ondas escalares. Si bien las teorías antes mencionadas constituyen hasta cierto punto un aporte para explicar los procesos de curación, subsiste, sin embargo, un aspecto no develado tanto de estos procesos como del trabajo espiritual. Para crear campos magnéticos y ondas escalares se necesitan cuerpos u otros tejidos físicos, objetos físicos. Para crear campos magnéticos y ondas escalares se necesitan cuerpos u otros objetos físicos. Sin embargo, muchos terapeutas tienen experiencias directas con seres superiores, los cuales producen la curación. Estos seres carecen de cuerpo. ¿Cómo se produce entonces la energía curativa?
Estas preguntas son un buen fundamento para desarrollar una mejor comprensión del acto de curación y de la naturaleza de la conciencia. Todo tejido corporal vivo compuesto de átomos y moléculas está en contacto directo con las fuerzas de la naturaleza, que influyen en su desarrollo. Es, por cierto, legítimo suponer que estas fuerzas se transformaron con el desarrollo de la vida en parte de las funciones corporales. Entre ellas se encuentran las fuerzas conocidas y también otras desconocidas. En la medida en que estudiemos los objetos vivientes y en especial a nosotros mismos, tendremos la oportunidad de comprender las fuerzas más profundas y secretas del universo. Probablemente, la ciencia se siga ocupando del estudio de las curaciones y de los mundos espirituales y de esta manera haga sorprendentes descubrimientos que permitan el desarrollo de nuestra conciencia y produzcan un cambio en la vida sobre este planeta. Y así terminamos con el capítulo número 9 del espíritu del Reiki. Y bueno, como vimos acá, el tema de lo que es el Reiki a distancia, ¿no? Que es una curación magnífica. Si están interesados en tener sesiones de Reiki a distancia, no duden en fijarse en mi página reikid.wordpress.com. Nos vemos en el próximo capítulo número 10. Dejen sus comentarios. Hasta pronto.